continuación, Señor, enséñanos a esperar. Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, cultura bíblica general. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlos. Y especialmente para servir a nuestro Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dios eterno, en esta mañana te estoy agradeciendo todas las bondades para con mi vida, especialmente la oportunidad que me brindas para exponer tu palabra a miles de hogares que en este momento están sintonizando este programa. Dios eterno, también te agradezco mi salud, la de mi familia, te agradezco los trabajos, te agradezco todos los ministerios que están día a día trabajando fuertemente para llevar tu palabra urbe orbe a todo el mundo, Dios. Gracias por esta preciosa casa de televisión y radio. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos que día a día doblan sus rodillas para llevar a cabo tantas tareas que son necesarias en la exposición clara y sincera de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por este día, Señor. Amén y amén. Bien, ¿cómo están las noticias? Pues hoy a las 11 de la mañana tenemos la exposición, tenemos la conferencia de ¿a quién iremos? La pregunta eterna. En San Juan capítulo 6 aparecen varias preguntas, pero hay dos preguntas que son las que pueden definir nuestro destino. Una pregunta la hace Jesús: ¿queréis acaso iros vosotros también? Pregunta matadora. Y Pedro, como líder natural, dice, bueno, ¿a quién iremos? Sobre eso estaremos exponiendo el día de hoy en la conferencia de ¿a quién iremos? Hoy Centro Comercial Nova, tercer piso. Ahí en Nova Centro, tercer piso, entrada totalmente gratis. Y a todas aquellas personas que nos han llamado o pues nos han ofrecido ayuda, pues les decimos gracias. Que honestamente no son muchas personas las que han ofrecido a ayudar a Berea, pero Dios sabrá poner en los corazones, Dios sabrá poner en los corazones el querer como el hacer, para que todos nosotros, los involucrados en este programa Berea, pues tengamos cómo salir adelante en todas las deudas y gastos que requiere un programa de televisión. Así que si usted, querido amigo o amiga, pues quiere seguir viendo Berea al aire, pues ayúdenos. Si quiere seguir viendo este programa al aire, ayúdenos. Llámeme a mi teléfono personal, 3254-6015, 3254-6015, y le explicaremos cómo nos puede ayudar para que el programa siga funcionando. Así que gracias a todos y a todas por la fiel sintonía de Berea, cultura bíblica general. En el taller de estudio anoche, pues fue un día de bastante trabajo. Técnicamente iniciamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche. ¿Puede alguien decir, puede un estudio bíblico puede durar 6, 7 horas? Claro que sí. A la persona que me está llamando le digo de que mejor llame al teléfono que está en pantalla. Ingeniero, rotúleme los teléfonos en pantalla para que ya mis queridos televidentes puedan ya hacer sus llamados. 32 54 60 15, preguntas, opiniones, sugerencias. Pero básicamente preguntas, porque sobre eso se desarrolla Berea. Bien, ¿cuál era el tema? Y es uno de los temas muy extraños y difíciles. Y es que Dios fue rodeando de tumbas o de sepulturas con hombres muy insignes en el mundo de la espiritualidad en el Viejo Testamento. Y de una manera, pues yo diría, en base a lo que me da el texto,
que son sepulturas puestas como marcar un territorio, y esas sepulturas están alrededor de Jerusalén. Al sur está el monte Or, y ahí está, pues ahí fue sepultado Aarón. Un poco más adelante, a la derecha de Israel, en lo que es Jordania, ahí está enterrado Moisés, o estaba enterrado Moisés. Un poco más arriba y a la derecha ya encontramos a Josué en el monte de Efraín, en la zona de Timnat Sera. Abajo encontramos otra tumba en Beersheba, en la zona de Hebrón, que es de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José están ahí. Después en el monte Moria, casi en el centro de Jerusalén, tenemos la sepultura de Jesús, de David, Salomón. Es muy interesante esta. Un par de jueces fueron también enterrados allí en el monte Gaaz, siempre en esa zona de ahí. Sé que fue muy interesante, y pues a los estudiantes se les va induciendo para que analicen más profundamente los textos, para que cuando expongan o cuando reciban, ellos tengan ya dónde ubicarse, para que nadie pueda decir, bueno, que o me engañaron o no me explicaron bien. No, la idea es que sepan hermenéutica, que sepan analizar los textos para, de las dos maneras, poder explicar bien a alguien que no sabe, o poder discernir cuando le explican a él. Rotúleme, ya tengo rotulados los ingenieros, los teléfonos. ¿Tengo llamada? ¿Tengo llamada? Bien, vamos a contestar un mensaje. La persona que me llamó, se le cayó la llamada, vuelvan a llamar, por favor. Buen día. ¿Por qué las personas se toman la libertad de llamar de voz al Padre Eterno? Sí, pero el voz es más escultural, Ahora, el voz no es el voz de hondureño, sino que el voz de vosotros, sobre el cual el idioma español antiguo de Cipriano de Valerí, Cásidro de Reina, en ese tipo de idioma fue que se tradujo la Biblia del Oso, la Biblia luterana, en 1600, por ahí, 1500 y algo, 1600. Entonces, como el lenguaje que usa la Biblia Reina Valera es de vosotros, entonces el vos no es el vos al estilo hondureño, sino que el vos al nivel de vosotros, o sea, el español antiguo. Por eso queréis acaso, iros, vosotros también. Es el español antiguo. Ahora, también es cierto de que hay personas de que tienen tanta confianza con Dios que se atreven a decir cosas como, yo me llevo bien con el colochón a mí me quiere. Eso obviamente que es un insulto, pero a Dios no le importa tanto el lenguaje que use una persona que obviamente es ignorante en lo que está diciendo. Pero sí a Dios le interesa bastante el contenido del corazón. Igual puede hablar en cualquier idioma y podría decir que en cualquier idioma está faltando el respeto, pero sí es una falta de ética, estamos de acuerdo. Pero al final del día, lo que Dios quiere es que esta persona tenga una conciencia clara de que Dios es Dios y que el hombre es hombre y está en la tierra y Dios está en las alturas de los cielos. Pero tiene razón el televidente que hay personas de que tutean o vocean a Dios y se atreven a decir de que están tan cerca de Dios, están más cerca que otros y que Dios los escucha todos los días y que yo hablé con Dios y no, a mí no me gusta encerrarme en temas así insulsos, pues que no me van a llevar a nada, que no hacen ningún daño. El lenguaje, la cultura, cómo se refiere a Dios el argentino que usa el vos también. O sea que, aunque sea una falta de ética, pero no es grave como para decir de que Dios no lo va a salvar solo porque lo trató de tú o de vos. Buenos días. ¿Por qué existen dos versiones de la Biblia, una católica y una evangélica? No solo dos versiones. Existen muchas versiones que
podemos decir de que la Iglesia Católica Evangélica se hacen responsables de algunas traducciones, pero no, las traducciones vienen generándose desde el siglo IV, que se hace la primera Biblia, que es la Biblia Católica Vulgata. Pero hay otras versiones. Voy a atender una llamada. Buenos días, dígame. Deme volumen en estudio, por favor. Buenos días. No tengo salida en estudio, hermano. También está la Biblia Peshita, que no es ni católica ni evangélica, sino que es la Biblia siríaca. Y ahí no solo esas dos Biblias. Ahora, es diferente decir Biblias o traducciones bíblicas. Traducciones hay muchas. Tal vez la pregunta que me está haciendo es por qué hay dos traducciones, tal vez las más conocidas, la Jerusalén, y de los hermanos católicos es la Jerusalén latinoamericana, Nácar Colunga, y la cristiana evangélica es la Reina Valera, y dentro del Reina Valera están otras ahí derivadas, MacArthur, Plenitud, Thompson, Kyrie, Siglo XXI, Diario Vivir, y son buenas todas. Ahora, la diferencia que habría también, que sí ponernos así de acuerdo, sería que hay 6 libros más en una, en la católica, y 6 libros menos en la evangélica. Ya vamos a hablar de ese tema. Aló, buenos días, dígame. No tengo salida en estudio. Buenos días, dígame. Bien, ya le vamos a tener su llamada. Vamos a componer un pequeños aquellos perfectos en estudio. Ahora les decía, aló, buenos días. Sí, le quedó la llamada, vuelve a llamarme. Buenos días, Alfredo. Buenos días, dígame. ¿Cómo estás? Soy yo, Héctor. Deme volumen en estudio. Dígame. Soy yo, Héctor. Acérquese más a su teléfono, por favor. Yo aquí estoy cerca. Sí, tiene interferencia, disculpe, hermano. Sí, soy yo de aquí, Héctor, pero aquí en medio el que le mandó un mensaje al otro día que me dieron consejo. Hay interferencia. Aquí en estudio está una interferencia. Dígame, a ver, despacio. Sí, qué lástima que hay interferencia en su llamada. Bien, los libros que tal vez son históricos o culturales, Sirácides, Eclesiásticos, Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, que son históricos. Entonces todos esos libros no fueron incluidos en la Biblia evangélica, pero no fue que Martín Lutero los sacó. No, simplemente que alguna gente los incluyó allá por él. Cuando Jerónimo estaba ordenando la Biblia católica, ahí alguna gente le deslizaron algunos libros. Pero en el contexto general, pues al fin y al cabo no hacen mucha diferencia, porque el plan de salvación está bien establecido en toda Biblia. El plan de salvación a través de Jesús, de la sangre de Cristo, de la cruz, el Espíritu Santo guiando la iglesia. Lo más importante de las dos Biblias que usted me menciona aquí, lo más importante es que el espíritu de la salvación ahí está impregnado y no cambia el espíritu de lo que es la salvación. Así que no importa cuál de las dos lea, si la idea es conocer a Dios para alcanzar la salvación, cualquiera de las dos Biblias le sirve. Bendiciones, pastor, gracias le doy a Dios por enviar a personas como usted para enseñarnos acerca de la Biblia. Gracias. Mi consulta es que si uno de los cónyuges comete adulterio, el otro queda en libertad de casarse después del divorcio. Los divorcios no solo se dan por adulterio, los divorcios se pueden dar porque hay 9 causales. El problema que la persona debe analizar es si va a usar el recurso de la Constitución de la República o usar el recurso de la Biblia. Si usamos el recurso de la Biblia acerca del matrimonio, del divorcio y cosas así, pues entonces el que use ese recurso se va a sujetar a cada una de las letras que dice ahí, que tal vez están mal comprendidas y puede hasta quedarse soltero de 30 años en adelante. Ahora, lo he dicho muchas veces que nuestra vida civil está guiada. Nuestra vida civil
está guiada por la Constitución de la República, nuestra vida civil. Nuestra vida civil no está guiada por la Biblia, la vida civil. La vida espiritual sí. La vida espiritual sí. Ahora, el divorcio tiene dos características, y es la característica moral y la característica civil. Si dos personas ya no se entienden y pasan peleando, ¿por qué obligarlos a que estén juntos si más bien se pueden matar? Ahora, la otra parte moral es que dice la palabra de que no separe el hombre lo que Dios juntó. Sí, eso dice el texto. Pero ¿cómo podemos nosotros decir de que esta pareja fue juntada por Dios? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que una pareja no se juntaron al calor de la bebida, al calor de los tragos, al calor de la lujuria, y en el camino quisieron santificar una relación que nació bajo los conceptos de pura lujuria? Entonces esos, para mí, que procedan al divorcio inmediatamente antes que se vayan a matar o que vayan a llegar a otros extremos, por ejemplo, faltarse al respeto. El libro de Corintios dice de que no está sujeto a semejante situación ni un hermano ni una hermana. Hay 9 causales para el divorcio. Por lo tanto, no solo es porque hubo engaño de uno de los dos, no, también están otros eventos ahí. Incompatibilidad de carácter, también están eventos como insalubridad, irresponsabilidad, abandono de hogar, enfermedad venérea, maltrato psicológico, físico, mutuo acuerdo, hay de todo. Ahora, eso no le va, el divorcio, créame, en algunos casos es saludable. Ahora, está mal comprendido el libro de Corintios y el tema de que si se divorcia quede soltero para siempre, ese tema está mal comprendido, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, igual a la mujer. Pero si condenamos a una persona de 25, 30 años, 35 años, solo se divorció, es quedarse soltero, no, es un peligro público, como viene una persona así, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, porque habemos personas de que hemos fallado en el primer matrimonio por nuestra culpa, por inmadurez, por irresponsabilidad, nos volvemos a casar y porque somos felices, y porque seguimos al Señor, y porque el Señor nos usa en tantos ministerios. Si eso fuera radical, digo, no estoy en contra de la Biblia, es que está mal explicado el factor de que, si miramos a Tito, dice hombre y una sola mujer. Sí, eso sí. Pero si uno de los dos falla, está el perdón. Buscar el perdón, buscar la conciliación, además para eso están las consejerías. Pero si hay mutuo acuerdo, o simplemente si yo me voy a la cama con otras mujeres que no quiero la mía, entonces ahí tampoco es que soy un hombre muy cristiano, muy creyente, no. Yo recomiendo que pasen por las consejerías primero y que un consejero analice ahí si hay posibilidades de reconciliación. Si no, para que se vayan a matar o estén que se vayan a matar y que estén en problemas graves ahí, no, procede el divorcio mejor. Alguien me pregunta aquí a qué se refiere Lucas 21:23. Pues miramos ahí Lucas 21:23. Dice el texto 21:23. Mas hay de las que estén encintas y las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este. El tema es señales del fin. Estamos hablando de que es obvio que si hay terremotos, están cayendo en montañas unos a otros, si hay una gran tribulación, imagínense una mujer encinta. Eso es muy, muy sencillo de pensarlo. Una mujer encinta, embarazada, no puede correr, puede abortarse, puede morir, hay muchas cosas ahí. Buen día, pastor, ¿puede explicarme qué es la Gran Babilonia? Porque algunas personas están orando para que caiga la Gran Babilonia, y si está escrito en qué va a caer. El concepto de la Gran Babilonia es todo un concepto teológico que no redunda sobre una ciudad, sino sobre un concepto de lo que es rameras. Bíblicamente eran mujeres que se acostaban con cualquiera por un precio específico. Ahora,
La Gran Babilonia es todo un concepto teológico que no tiene nada que ver con cierta ciudad o con cierta iglesia, cierta reunión, cierta población. No, es un gran concepto de la gran ramera. Ahora, también debemos entender que eso no es ahorita, falta mucho tiempo. Si están orando para que caiga la Gran Babilonia, pues parte de la Gran Babilonia, parte de toda la gran ramera, parte de la bestia, es todos el nuevo orden mundial. Ahí están metidos las malas iglesias, los malos padres, los malos pastores. Es un concepto muy grande de que no es una ciudad específicamente, sino que todo lo que tenga que ver con la maldad llevada a lo sumo, eso puede ser la Gran Babilonia, especialmente la idolatría. Entonces no es una ciudad específicamente, sino que es un concepto que tiene que ver con la rebeldía, con el desorden, con la idolatría. Así que es muy amplio el concepto. Gracias de antemano por su respuesta. Esas, no sé qué significa, pero vamos a darle. Buenos días, pastor. Muchas personas dicen que papá Dios es correcta esa expresión. Muchas gracias por su respuesta y le siga bendiciendo. Es que, como el texto dice, papá Dios, tenemos llamada. Aló, buenos días, dígame. Dígame. Buenos días, pastor. La pregunta mía Deme volumen en el estudio. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, la pregunta mía es que en Ezequiel, en las profecías de Ezequiel, si están ahí las profecías de Ezequiel que van a cumplir, y todos los nombres que salen ahí son casi del idioma ruso. Y yo he escuchado que a Israel no va a ser ningún país de los árabes que lo va a atacar, sino que va a ser invadida por Rusia. Esa es la pregunta mía, pastor. Gracias. En uno de los salmos dice que va a ser atacada por Edom, Moab, Amón, Filisteos, Sidón, Tiro. Sí, va a ser atacada, pero no necesariamente por los árabes, sino por coaliciones. Las veces que los árabes han atacado a Israel, pues han habido unas guerras sangrientas innecesarias. Pero no, va a ser el anticristo, va a ser, o sea que no considere un ataque fulminante, sino que pueden ser ataques así y poco a poco se van postergando, y los ataques pueden ser económicos, a nivel industrial, a nivel sí de Fuerzas Armadas, pero sí será atacado y los árabes formarán parte de la coalición, que también tienen que ver los rusos, los chinos, los turcos, es mucho. Ahora, me disculpa que no quiera ahondar en el tema, pero en este momento hay muchas iglesias con sus discipulados de niños que tienen a Berea como uno de sus referentes doctrinales. Entonces no quiero hablar teología frente a niños de 10, 11 años. Pero gracias por su llamada. Muchas gracias. La palabra papa, Abba Padre, pero papá con acento es una cosa, papa sin acento es otra. Entonces Papa Dios o Papá Dios es, vamos a decir de que es una coquetería innecesaria, una melosidad innecesaria. Padre eterno que estás en los cielos, Padre nuestro, y habrá muchas maneras, porque hay gente que es muy emocional, y podría ser de que ellos tratan de una o de otra manera, pues, quedar bien con un lenguaje entre confianzudo y folclórico, pero igual da, repito, que lo que Dios está haciendo es analizando el corazón de las personas. Eso es lo que más le importa a Dios, el corazón de las personas. Tenemos otra persona. Dios le bendiga, hermanos. Si una persona es buena o mala y muere, va a ser guardada en un lugar secreto que solo Dios sabe, para el día del juicio levantarlo y juzgarlo. Así que así de simple. ¿Hay apóstoles hoy en día? Bueno, la palabra apóstol no es un título, sino que fue un cargo que se le daba a cualquier persona que estaba sido o hecho para ser enviado. Cualquier persona que era enviada a servir en lo que sea, no solo en la exposición de la palabra, sino que en lo que sea. En el contexto griego, la palabra apostelos o apostolo significa ser enviado a servir. Eso es todo. Por lo tanto, no hay un título. El que quiere decir que es apóstol, pues al fin y al cabo tiene que ser útil y servir.
pero mandar a hacer tarjetas de presentación diciendo que es apóstol, no tiene nada que ver. Es como que yo vaya a dejar 2 o 3 niños al colegio todos los días y mande a hacer tarjetas de presentación y diga la niñera Alfredo López, el niñero Alfredo López. No, es innecesario ponerse tantos títulos, que al fin y al cabo en la viña del Señor lo único que todos somos servidores. Así que si hay personas que se llaman apóstoles, pues, si ellos son felices así no hay problema. Hermano, buenos días. ¿Qué opina usted sobre la Virgen María? Y si es verdad que tuvo más hijos, por favor, deme la cita bíblica, gracias. La Biblia dice que sí tuvo más hijos. La Biblia lo dice. Ahora, ¿qué pienso yo? La Madre de Jesús ha sido o es uno de los instrumentos muy importantes en el Nuevo Testamento para que Jesús pudiera venir a la tierra. Fue una persona escogida y Dios dijo 3 cosas de ella que la hacen una persona respetable. Las 3 cosas que dijo Dios de ella a través de un ángel fue bienaventurada, salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Cuando la Biblia se refiere de esa manera a una persona, entonces al resto de los mortales no nos queda más que respetar a esa persona por lo que Dios dice de ella. Si le dice, salve María, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Entonces estamos hablando que si es una persona bienaventurada en la antigüedad, hace 2000 años, Dios escoge a una joven de la zona de Galilea para ser la que dé a luz al Hijo de Dios en carne aquí en la tierra, entonces, ¿qué más se puede hacer? Obviamente respetar que Dios la escoge, que fue una mujer abnegada, que estuvo casi dispuesta a que su prometido José la dejara, pero fue vituperada por el pueblo, porque todavía cuando Jesús tiene 32 años, muchos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación como vos. Entonces podemos ver que fue una madre abnegada que llevó a su hijo, dice el texto, de que todo lo guardaba en su corazón. Podemos decir que era prudente, que era humilde, que siempre guardó en su corazón todo aquello. Incluso una profecía decía que una lanza atravesará tu corazón. Obviamente que no solo debemos decir de que María fue abnegada en el cuidado de Jesús, sino también José. José fue un hombre abnegado que estuvo dispuesto a estar con una mujer que estaba embarazada de otro. Y vino el Espíritu y le explicó, lo que carga el vientre de María es sagrado, así que José, cuídalos a los dos. Y José, muy atento, dijo, claro que sí, los voy a cuidar. Así que, ¿qué pienso yo? No, hay que respetar los personajes que están incrustados en la Biblia, hay que respetarlos. Tengo una llamada, buenos días, dígame. Sí, buenos días, pastor. Volumen, por favor. Quiero que me confirme. Mire, yo he escuchado su programa, ¿verdad? Y he entendido de que usted muchas veces nos ha enseñado de que el matrimonio realmente que vale es el de que el civil, ¿verdad? Que sí. El eclesiástico no se puede llevar a cabo si no se hace el civil. Sí. Entonces, igual usted nos ha dicho de que, ejemplo, ¿verdad? Una pareja, porque ya no hay amor, no se entiende todo eso y se separa, puede volverse a casar porque el que pesa es el civil. Ahora, con esta situación, pastor, que se está dando de las relaciones entre el mismo sexo, ¿será válido ante los ojos del Padre porque un país o una ley terrenal valide eso, pastor? Esa es mi consulta y muchas gracias y bendiciones, pastor. Mire, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, por donde lo vea, de cualquier ángulo que lo vea, es erróneo, es antinatural. De cualquier, si lo quiere ver teológicamente, doctrinalmente, moralmente, éticamente, legalmente, de todos los ángulos es antinatural. Entonces tenemos que ser claros que es no solo a la luz de la Biblia, a la luz de la ética, sí, aunque sea ateo, dos personas del mismo sexo casándose, es antinatural. Ahí, esa es mi respuesta. Ahora, ¿qué se debe hacer? Si la Constitución aprueba eso, entonces obviamente que va a protestar toda la sociedad, va a protestar la iglesia, va a protestar todos los estamentos morales de una ciudad. Ahora, ¿qué debe hacerse? Una manera de observar la situación es desde la parte legal, la justicia del país.
el otro conlleva la visión de la iglesia. Y entonces son las partes morales, las partes legales y las partes de iglesia, las espirituales. Obviamente la iglesia, lo primero que debe hacer la iglesia no es condenar, porque lo primero que hace la iglesia es condenar. El hecho bíblicamente es abominación, pero el trabajo de la iglesia no es abominar o maldecir personas. El trabajo de la iglesia es orar por ellos y restaurarlos. Porque un homosexual, un transexual, un travesti, una lesbiana, no está peor que un mujeriego, que un mentiroso, que alguien que gaste el dinero de la comida jugando billar. O sea, no crean de que este es más pecado que el otro. Un corrupto, alguien de que no paga bien la planilla, o un cristiano que se dedica a hablar por teléfono en el trabajo y le roba tiempo a su empresa, o personas que llegan al baño y se roban el papel higiénico. O sea que pecado es pecado. Pecado es pecado. Igual pecador es un mujeriego como un transexual, un homosexual, o un ladrón, un asesino, un corrupto. No, pecado es pecado. Ahora, queremos hacer más vistoso, queremos hacerlo así, más espectacular y más abominable un matrimonio o una relación entre dos personas del mismo sexo. Queremos. Pero si vamos a cortar con la misma tijera a todo el mundo, todos estamos en pecado. Ahora, ¿cuál es entonces el trabajo de la iglesia? En primer lugar, la iglesia está hecha y diseñada para orar y alcanzar los corazones solitarios y los corazones peregrinos. Para eso está la iglesia. No está para señalar ni para juzgar. Obviamente que tenemos claro lo que son todos los estamentos morales o espirituales de la Biblia, está clarito. Pero, ¿qué debe hacer la iglesia? La oración en primer lugar por todas aquellas personas, que no solo por ese pecado, sino por cualquier otro pecado. Hasta el pecado de soberbia, que tenemos muchos pastores que todo lo sabemos, todo lo podemos, que no queremos recibir ni siquiera algún tipo de sugerencia. Pecado es pecado. Ahora, en mi caso, a mí se han acercado personas con este tipo de problemas, unos por, digamos, de que quieren volver a su origen, tal y como nacieron. Otros es que están cansados de sufrir la vida de un homosexual, hombre y mujer. Es lamentable, se sufre, hay soledad, hay persecución. A mí, pues, en mi trabajo pastoral me toca dar consejerías a muchos de ellos. Ellos quisieran no ser perseguidos, ellos quisieran no ser vituperados, no quisieran ser matados, hay homofobia y todo eso. Entonces debemos ser justos y establecer las cosas con serenidad y con dignidad. Que no estamos de acuerdo en matrimonios del mismo sexo, jamás, jamás. Pero que son seres humanos y que por ellos murió Cristo también tienen su derecho a escuchar la palabra, a ser salvos por la palabra. De hecho, hay un pasaje que dice de que no os engañéis, no erréis. Al cielo no entrarán homosexuales, sensuales, los que se echan con varones, ni mentirosos, ni ladrones, ni idólatras. Y el texto dice inmediatamente ahí, y eso erais algunos de vosotros. Por lo tanto, ahí no es que vamos a separar que este es malo y este es bueno. Eso erais algunos de vosotros, le dijo a los corintios, y nos dice a nosotros también. Nosotros somos ex ladrones, ex matones, ex violentos, ex homosexuales, ex criminales, ex corruptos. Nosotros somos ex de todo eso, porque hemos arrepentido nuestras vidas y las hemos entregado al Señor. Pero todavía hay una gran cantidad de personas dentro de todo el tipo de pecados que también deben hacerlo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? En primer lugar, oración, comprensión, nada de juzgamiento, nada de señalamiento. Se señala el pecado y se dice eso es pecado, pero no se señala a la persona porque Dios quiere salvar a la persona. Dios aborrece el pecado, pero no aborrece a la persona, porque por esa persona murió Cristo también. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Hacer todo lo necesario para orar por ellos. Si buscan consejerías, aceptarlos, recibirlos y ministrarlos y restaurarlos. Ahora, si hay personas de este tipo de variedad sexual que no quieren tratos con la iglesia, pues entonces Dios sabrá qué hacer con ellos. La iglesia no vino para impartir justicia, la iglesia vino a la tierra para impartir el amor, el plan de salvación. Y la justicia la pondrá Él. Si hay personas que rechazan el evangelio, y no solo variedades sexuales, sino que cualquier persona
Alguien dice, a mí no me interesa la iglesia, a mí me interesa andar bebiendo. Esa persona también está listo para un juicio. Y no crean de que un engreído o un corrupto es mejor que un homosexual. No, estamos todos en la misma paila, como que si fuéramos como cangrejos listos para una sopa marinera. Así que mi opinión, obviamente, y claramente lo digo, no estoy a favor, en ningún momento estaría a favor de relaciones entre personas del mismo sexo. Pero también mi trabajo es aconsejarlos, orar por ellos, porque ellos también están en la lista de salvos del Señor. Aunque a nosotros no nos parezca, no creamos, los condenemos o los mandemos a la horca y a la hoguera, por esas personas así de variedad sexual, por esas personas también murió el Señor. Así que debemos orar por ellos, comprenderlos y pedirle a Dios que les toque su corazón. Y Dios con ellos habrá un trato muy especial. Pero la iglesia no está diseñada para estar condenando ni a ellos ni a nadie. Gracias por su llamada. ¿Será correcto pedirle a algún santo de la Iglesia Católica, es decir, San Antonio? Te pido por esto y por otro también. No, me parece que usted, el que me está mandando esos mensajes, no está decidido. ¿Usted es católico o es evangélico? Si es evangélico, dedíquese a servir en su iglesia y no esté preguntando por cosas de otra iglesia. Y si usted es católico, pues entonces deje de estar preguntando por cosas evangélicas. Pero decídase, o es católico o es evangélico. Y si es católico, quédese en su iglesia, manténgase ahí, sirva, ayude y el Señor ahí lo va a alcanzar. Y si es evangélico, deje de estar metiendo la nariz en otras religiones, en otras iglesias, dedíquese a lo que Dios lo mandó. Voy por otra llamada. Pastor, por lo que dijo de María, ¿es correcto venerarla? No, yo en ningún momento dije que hay que venerarla o idolatrarla, en ningún momento dije. Repito, de que la persona que esté haciendo preguntas de la Iglesia Católica, entonces mejor ponga Canal 48 y ahí lo van a atender. Ahí lo van a atender. Pero si está haciendo preguntas así, capciosas, con doble sentido, no se le va a contestar porque obviamente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere saber? Ahí está, cerquita está su yapa, vaya a misa, hable con el cura, creo que el padre Ovidio, y hágale todas esas preguntas, pero no me las hagan a mí. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor. Cuando Dios nos ordena casarnos, ¿cuál matrimonio aprueba Dios? ¿El civil o el eclesiástico? El civil, porque Dios no aprueba el matrimonio eclesiástico porque cada iglesia tiene sus diferentes estructuras. Por ejemplo, si Dios aprueba el matrimonio católico, también aprueba el evangélico, y también el de los mormones, y también el de los testigos de Jehová, y también el de los musulmanes, y también el de los budistas, y también el de los ateos, y también los homosexuales. Entonces, Dios no exige, exige una fidelidad. Todos los niveles éticos y morales de un matrimonio, Dios los exige. Hombres y una sola mujer, mujeres sujetas a sus maridos, hombres cuidan a su esposa como vaso más frágil, hombres cuiden a sus esposas, porque el que no cuida a su esposa, las oraciones se traban en el camino. Hay muchas cosas del orden ético y moral. Pero el matrimonio civil es el que realmente no funciona, porque la tarjeta de identidad o el pasaporte no dice católico, evangélico o ateo. El pasaporte dice casado, soltero, viudo, divorciado, lo que sea. Ahora, toda la papelería de una persona a nivel legal para manejar su vida civil no tiene nada que ver si es católico o evangélico, pero sí tiene mucho que ver si es casado o si es soltero. Sí, entonces la Biblia lo que trata de hacer ver la población es que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 13, que hay que respetar a las autoridades puestas por Dios y respetar también todo lo que tenga que ver con los estamentos jurídicos de un país. Y técnicamente las constituciones están inspiradas o descansan sobre la Biblia. Así que si agarramos fanáticamente los textos bíblicos, imagínense ojo por ojo, diente por diente. Imagínense que alma que pecar esa morirá. Entonces, si lo agarran literalmente y sin una explicación doctrinal o teológica, no habría nadie vivo. Nadie quedaría vivo. Jesús dijo, no hay ni uno bueno. No hay ni uno que busque lo, todos son malos. Y entonces, ¿en qué estamos?
Por eso es que se debe atender con más razonamiento la palabra. Buenos días, ¿cómo puedo leer la Biblia desde el inicio al fin? ¿O cómo es? ¿De la primera página a la última? ¿O es preferible de acuerdo a una guía de lectura? Yo lo primero que le digo es que debe congregarse. O sea, lo primero que yo puedo decirle a cualquier persona es que si no se congrega, en nada está, porque puede leer la Biblia como los autocristianos, y normalmente los autocristianos tienen un problema grave, y es que creen de que andan bien porque ellos leen la Biblia solos en su casa y Dios se los revela. No es cierto, no es cierto. Para eso dejó Dios las iglesias, para eso deja Dios los institutos bíblicos, los seminarios, incluso cada iglesia tiene discipulados y discipuladores. La persona que quiera leer la Biblia no tiene que estar inventando o con ocurrencias que de atrás para adelante, que de aquí para acá, uno donde dicen yo leo un texto del viejo en el antiguo y un texto en el nuevo, y empiezan a hacer un montón de cosas que no son, al fin no le van a servir de nada. No es que debe leer desde Génesis a Apocalipsis o ir salteándose por aquí o por tema. Hay incluso guías para leer la Biblia como devocionales, cosas así, pero lo primero que yo quiero entender de cualquier persona es que me diga por qué quiere leer la Biblia, si es por curiosidad, quiere conocer a Dios. Entonces hay que analizar eso primero. Si una persona por curiosidad, por curiosidad no, mejor lea Condorito o el Pato Lucas, cosas así, ¿verdad? Pero si va a ser porque quiere conocer a Dios, no va a conocer a Dios leyendo su Biblia solito, no lo va a conocer. Le recomiendo que mejor vaya a una iglesia. Y en una iglesia diga, hermano, yo quiero conocer a Dios. Entonces, no van a leerle la Biblia de inmediato, sino que le van a hacer todo un chequeo teológico para ver qué cree, de dónde viene, cómo piensa, en qué iglesias ha estado, y hacerle todo un chequeo y después un reseteo. Y a partir de ahí sentarlo con los primeros pasos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es el diablo? ¿Quiénes son los ángeles caídos? Todo eso. Enseñarle el plan de salvación, el poder de la cruz, la sangre de Jesús, todos los ministerios, todo eso enseñárselo. Y irlo desarrollando poco a poco con textos bíblicos. Cuando ya está, digamos, ya tiene sus días en la iglesia y ya ha entrado en una madurez, entonces sí, puede estudiar la Biblia por temas. El tema de la fe, la restauración, la familia, cosas así. Pero también si quiere estudiar ya teología, es necesario que sí, que conozca cuántos libros tiene la Biblia, cómo está compuesta, quién escribe cada libro, dónde se escribe cada libro, el tema central de cada libro, cuántos tiempos tiene, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Así rapidito lo voy a decir en 3-4 minutos. La palabra Biblia viene del griego biblion o biblios, que significa recopilación de libros. Y está compuesta por dos tiempos o dos pactos. Antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto es la ley de Moisés y el nuevo pacto es la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento en la Biblia, la cantidad de libros en la Biblia católica son 72 y en la evangélica 66. Voy a hablar de la evangélica Reina Valera, que es la más común. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Está compuesto por 4 categorías de libros en el Antiguo Testamento. Y es libros de ley, libros de historia, libros de sabiduría y libros de profecía. 5 libros de la ley escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son la ley de Moisés. De ahí la historia empieza con Josué. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Eso digamos de que es la historia del pueblo de Israel. De ahí los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son libros de sabiduría. De ahí la profecía se divide en profecía mayor y menor. De ahí entonces la menor, porque escriben poco, pero no pierden fuerza, son 12, que puede distribuirlos así como Oseas, Joel, Amós, Sofonías, Miqueas, Nahum, Jonás, Habacuc, y ahí llega Malaquías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hay un tiempo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esos 400 años entonces viene Jesús, primero viene Juan el Bautista, y entonces el Nuevo Testamento tiene 4 categorías de libros también. Libros de Evangelio, el libro de historia, que es la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos, y de ahí las cartas generales o epístolas. Y de ahí el libro del juicio, que es Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran la vida y obra de Jesús. Mateo escribe para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para el resto del mundo. El libro de los Hechos, que lo escribe Lucas,
Trata de todos los 40 años de la formación de la iglesia en Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, el resto del mundo. Y ahí aparecen ya los nuevos valores del Evangelio como un nuevo equipo de trabajo para que trabaje en la zona norte de Israel, que empieza por Líbano, Asiria, después todo lo que es Grecia y Turquía y Roma. Dios levanta a otros valores ahí como Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, para establecer el Evangelio en la zona no judía. Y entonces las epístolas, la epístola o las cartas generales, cartas pastorales, como quiera llamarle, ya son 21. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón, Timoteo, Hebreos, Santiago, y ahí salen dos de Pedro, 3 de Juan, una de Judas. Todo eso, para verlo de esta manera, es así. Los 4 evangelios establecen el nuevo pacto, que es la gracia, por la sangre de Cristo, por la fe. Los 4 evangelios establecen la gracia. El libro de los Hechos se encarga de regar la gracia y el nuevo concepto de la doctrina de la fe y de la gracia. El libro de los Hechos se encarga de repartirlo por todo el mundo conocido. Las epístolas se encargan de explicar qué es el nuevo pacto, qué es la gracia. Y el libro de Apocalipsis, que es el juicio, se encarga de cumplir. Entonces, eso sería un panorama rapidito ahí de la Biblia. Y eso ya debe conocerlo, pero sin prisa, con paciencia, pero sin detenerse. Gracias por su llamada, de todos modos. Tenemos aquí otro mensaje. ¿Es correcto que los niños vayan a los retiros? Sí, pero retiros infantiles. Sí, con diversión, con alegría, con juegos y la explicación de la palabra. Sí es correcto, pero no meterle teología difícil, que van a venir más bien confundidos los niños. Pastor, quiero saber la cita bíblica de dónde están y cómo se llaman los otros hijos de María. No, ahí están en los evangelios, busquen los evangelios. Ahí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí están, búsquenlo. Hay un texto, por ejemplo, que llegaron a buscarlo y le dice: Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y ahí hay varios textos, pero búsquenlo. Hermano, soy Pedro de la Paz, le quiero pedir qué opina de las danzas y hablar en lenguas en las iglesias, que Dios lo bendiga. No, cada iglesia tendrá sus estatutos, cada iglesia tendrá su estilo de trabajo, y no me corresponde a mí decir si está bien o está mal. Para mí, lo mejor debería ser que cada iglesia lea la Biblia, que enseñe a leer la Biblia, que predique en la Biblia, que incluso que se predique más y que se cante y se dance menos y que se predique más. Y establecer que sean una iglesia que lea la palabra. El énfasis que hacemos nosotros en conferencias Berea, eso hacemos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Estamos en el Centro Comercial Nova, en el 3er piso de Nova Centro, en el área de San Felipe, y el énfasis que hacemos es la Biblia. Obviamente que somos alegres, nos gusta cantar, pero 2, 3 canciones y ahí muere. Después siéntense todos y vamos con la Biblia. Ahora, ese es el estilo nuestro, pero no significa que sea el único estilo. Al final del día, Jesús va a decir qué iglesia anda bien y qué iglesia anda torcida. Él es el que va a decir. Bendiciones. Defina, por favor, quiénes son los ancianos de iglesia dentro del concilio. Hablar de ancianos, obispos, concilios y cosas así, son casi como lenguaje bíblico. Pero se tipifica a los ancianos como personas maduras, aunque pueden ser jóvenes de edad, pero maduros en la fe y maduros en el correr de su vida cristiana. Entonces es simple eso. Se dice o se nombra un grupo de ancianos como consejeros del pastor y de la congregación a personas maduras. Esto es simple. Bendiciones, pastor. Los de la tribulación y gran tribulación perdieron la salvación. No es que la perdieron, sino que nunca la tuvieron, pero que da oportunidad para que la obtengan, que procedan al arrepentimiento, porque en la gran tribulación habrá unos que Dios deje específicamente para predicar el Evangelio. Y eso no es que la perdieron y tampoco están castigados, sino que son gente que se va a sacrificar. Por ejemplo, 144,000, 12,000 de cada tribu van a predicar el Evangelio. También van a estar los 2 testigos que manda Apocalipsis, pero también muchos se quedarán por ser gallo gallina, que un día sí, un día no, que un día cantan todas las canciones en una iglesia, otro domingo hay que andarlos buscando, que son de los que hiperactivos que al fin y al cabo no hacen nada. Y más es un montón de ruido el que hacen
y a la hora del compromiso desaparecen. Prometen muchas cosas y no las cumplen. Entonces toda esta gente de doble ánimo son los que se van a quedar. Y no es que pierdan la salvación, sino que les va a estar más difícil la salvación. Porque no entendieron, hay personas de que creen en Dios pero no creen en las iglesias. Hay personas que creen en Dios pero no creen en la Biblia. Hay personas que tienen en la cabeza gente que dice que cree en Dios pero que no hay infierno, no hay cielo, no hay diablo. Entonces, ¿qué Dios? El Dios que andan en la mollera. Entre oreja y oreja andan un Dios que han creado y a ese Dios es que le oran. Y eso es lo peor que tienen los autocristianos. No creen en el diablo, no creen en el infierno, no creen en el cielo, no creen en ángeles, no creen en el Espíritu Santo, pero creen en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Me están viendo algunos de que piensan así? ¿Cuál Dios? Un Dios que andan en la mollera, que no tiene nada, no tiene una Biblia que lo explique, no tiene un lugar de residencia, no tiene prebendas, no tiene castigos. ¿Qué tipo de Dios es ese? El que cada quien se hace en su mollera, porque ese tipo de Dios, Diosito, cuídame y protegeme, amén. Una oración mentirosa en la parte de la cama y salen a la calle. Ya ando protegido. ¿Pero protegido por qué? Por el Dios que se han creado en la mollera, y ese Dios no existe. Porque una característica del Dios inventado por muchas personas es, ese Dios los cuida, los protege, pero nunca los castiga. Se meten a un hotel con una mujer ajena y ese Dios se queda afuera. Ese Dios no les dice, estás haciendo mal. Están pecando, están robando, son corruptos, pueden ser cualquier tipo de delincuente y creen en Dios. Y cuando están actuando delincuencialmente, ese Dios no los reprende. Pero cuando están orando, miran al cielo y empiezan a llorar creyendo que Dios los está escuchando. Están engañándose solos. El Dios de la Biblia lo castiga a uno, lo reprende, le llama la atención. El Dios de la propia mollera de muchas personas nunca le llama la atención, nunca lo obliga a ir a la iglesia, nunca lo obliga a leer la Biblia, nunca lo obliga a ser decente. El Dios que mucha gente anda en la mollera, y uno les pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. Dios es lindo, yo me llevo así con Dios porque Dios es mi Salvador y nada me faltará porque es mi gigante que va delante de mí. Y empiezan a hablar un montón de folclorismos ridículos. No hay nada peor para mí, no hay nada más ridículo que un mundano queriendo predicar la palabra y hacen un enredijo con una palabra y con otra, juntan un texto con el otro, porque dice tu palabra que gigante es el que me va a proteger, porque tu palabra dice que no voy a pasar por el fuego y no me voy a quemar los bigotes, además dice que el Señor me cuida porque el ángel de Jehová campa a mis alrededores, y hacen un relajo, un cantinfleo con las palabras que uno, lo único que uno dice, Diosito, ayudarle, iluminarle la mollera de este hombre que es un coco de cerrada. Así es el cerebro de estas personas y lo tienen hinchado. Creen en Dios a su manera. Son corruptos, son delincuentes y creen en Dios. Y no creen en la iglesia, no creen en los curas, no creen en los pastores, no creen en los sacerdotes, no creen en la Biblia y creen en Dios. ¿Cuál Dios? Yo les digo aquí, ¿cuál Dios? El Dios que han creado en la mollera a su conveniencia, y ellos andan por el mundo diciendo que aman a Dios. Se ponen un montón de cuentas aquí, un rosario, o se ponen a veces un salmo y ya creen en Dios. Otros que yo los he visto, he estado con ellos, andan un crucifijo, no, yo creo en Dios, mire, ando protegido, y me saca un crucifijo de oro. O si no, otros dicen, no, yo me curo con la sangre de Cristo. Pero ¿cuál Cristo? ¿Cuál sangre? Otros me dicen a mí, no, Dios me pone ángeles a mi alrededor. Pero ¿cuáles ángeles? ¿Los ángeles de Charlie? ¿O los ángeles negros? ¿Cuáles? Si la persona no procede al arrepentimiento, ¿de dónde va a conocer a Dios? Sin Biblia, sin iglesia, sin instrucción. ¿De dónde conocen a Dios? Todos los autocristianos están condenados a irse a tostar al infierno por necios. No por malos, por necios. Creyendo de que ellos pueden salvarse solos. Porque yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Además, yo le hago favores a la gente. Además, cada viejita que yo miro le doy de comer y no le hago daño a nadie. Y entonces empiezan a autojustificarse y creen de que por eso van al cielo. No, Dios no va a tardar mucho en juzgar a uno de estos simples y mandarlo al infierno. Son personas con una simplicidad en su manera de pensar que a veces da entre lástima, entre un poco de risa. A mí, en lo personal, me causa sorpresa que hayan personas que son inteligentes, que son cultas, personas que tienen grandes estudios académicos, y me sorprende que sean tan simples en su manera de ver a Dios, tan simples que
Digo, estos yo no entienden que el Dios de los cielos los llama, que el Dios de los cielos mandó a su Hijo aquí a la tierra para que muera por nosotros. Estos no entienden lo que es Dios, pero no pueden entender, pero sí entienden de alta política, de altas finanzas, de comercio internacional, entienden de todo y hablan folclóricamente de cualquier tema, pero cuando se refieren a Dios, no, Dios es bueno, y yo creo en Dios y Dios está conmigo aquí, porque la salvación es personal. Yo con Dios, yo le oro al Señor y el Señor me revela. Están totalmente equivocados, totalmente, es absurdo, es totalmente ridículo, es absurdo pensar que Dios va a proteger a un pobre ser humano que no lee la Biblia, que no va a la iglesia, que no se deja instruir. Es necio pensar que el autocristiano va a alcanzar, ni la primera nube va a alcanzar en el rapto. Personas están condenadas al infierno, y no por malos, sino por simples, por indiferentes, por personas que son tan boca abiertas que creen en un montón de cosas menos en la Biblia, y todavía dice que creen en Dios. Por lo tanto, mi mensaje para todos aquellos autocristianos: denle una oportunidad al Señor, vayan a una iglesia, siéntense, presten los oídos, nada más. Si no quieren danzar, no quieren cantar, no quieren cooperar, nada, no se les pide nada. Siéntense, los invitamos hoy. Estamos en el Centro Comercial Nova, tercer piso, a las 11 de la mañana. Ahí ha llegado muchos hermanos que eran así de simples. Yo creo en Dios y en la Virgen, y eso es todo. Tan simples que uno dice, que anda en la cabeza. Lleguen, los invitamos para enseñarles que fuera del Señor nada podemos hacer, ni ustedes ni yo. Así que ha llegado el final del programa el día de hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y repito, los que quieran cooperar con Berea, mándenme un mensajito, díganme, yo voy a cooperar, y yo les digo de qué manera. Para que sigamos al aire, pues, y el programa siga bendiciendo a muchas personas y al mismo tiempo haya oportunidad de exponer la palabra. Gracias por todo, pasen muy buenos días, rápido todos para sus iglesias, y yo los espero en la conferencia de A Quién Iremos el día de hoy a las 11 de la mañana en el tercer piso de Nova Centro. Pasen muy buenos días, que Dios los bendiga. Rápido para sus iglesias.